Bueno, quizás un poquito porque ya me ha tocado ver que por el horario están, esta es nada más una charla informativa como para que conozcan por qué surge todo esto, de dónde, que no ha sido una iniciativa propia, sino que obviamente nos vimos impulsados por algo, por unas normativas inicialmente, y en el transcurso de la ponencia les voy a ir comentando. Solo quisiera saber aquí cuántos estudiantes de medicina no graduados aún tenemos. Ok, médicos generales, medicina interna, otras subespecialidades, ninguna subespecialidad. Bueno, tal vez por un poquito de pena no hayan levantado la mano, no conozco ningún rostro dentro de subespecialidades. Sin embargo, algo que nosotros hemos enfocado, si ustedes vieron el grupo poblacional que nosotros intentábamos tener choque, eran especialmente ustedes. Cuando salimos y fuera de nuestras fronteras nos damos cuenta, por lo menos en mi experiencia y siempre la comparto, nos damos cuenta que la medicina no es como nos crían aquí, ¿verdad? Bajo malos tratos, turnos excesivos, en horas extenuantes, insultos, la zancadilla del otro, las preferencias por A o B razón, que ya las sabemos todas, no importa la universidad, sino que obviamente vamos a descubrir de lo cual cada uno en nuestros países, gracias a Dios, los que estamos formando parte de la alianza, venimos de centros de referencia incluso mundial, ¿verdad? Dentro de las áreas que decidimos estudiar. Yo solo para que sepan un poquito, cuando me fui iba directamente enfocada a la gastroenterología y en el camino conocí la hepatología a través de una maestra judía que tuve y gracias a ella pues estudié 2 años más hepatología. Realmente es cuestión de que desde ahorita que están chiquitos, no importa la edad, ¿verdad? Los que se están ahorita formando, marquen la diferencia. En primer lugar porque son vidas, porque ustedes tienen que ponerse a pensar, como siempre le dije a mis estudiantes cuando era residente, que si tú fueras el médico que va a atender a tu propia mamá, quisieras que tú mismo atender a tu mamá. Entonces, en pos de esto, yo creo que esta charla y todo esto, nada más con la intención que tenemos, lastimosamente el doctor Carrillo creo que se tuvo que retirar, es nada más nuestra intención, es que ustedes tomen un poco de conciencia. La hepatitis viral de tipo B, por lo menos para que ustedes sepan, el virus es mucho más agresivo y virémico que el mismo VIH. Y a título personal creo yo que lo que nos mueve a todos mis colegas dentro de la alianza es que un día podamos nosotros marcar la diferencia y ojalá que ustedes pudiesen formar parte activa en la medida que lo quieran hacer y obviamente como país a nivel regional, ¿verdad? Como me dijo un día un profesor, dentro de la oscuridad hay que aprender y mejor dicho, saber brillar. Y eso es lo que queremos hacer a nivel del Salvador, no importándonos los recursos que tengamos, sino optimizando, tratando de educar desde el primer nivel donde a nosotros no nos educaron y obviamente de esta manera poder marcar la diferencia. Con esto continúo y realmente es nada más para ver un poquito sobre la estrategia de la eliminación de las hepatitis virales crónicas que nos fue planteado a través de la Organización Mundial de la Salud. Y la pregunta es que si es posible que El Salvador pueda construirla. En primer lugar, a ver si pusieron atención, quisiera saber una pregunta fácil y sencilla. ¿Ustedes saben si o entendieron o pueden afirmar si nosotros contamos ya con todos los tratamientos novedosos para la cura o control de la hepatitis B? El control de la hepatitis B y la cura de la hepatitis C. ¿Tenemos todo acá en El Salvador o solamente tenemos interferón? ¿Quiénes creen, para más fácil, para que levanten la mano, quiénes creen que tenemos ya todo acá en El Salvador? Todos los tratamientos, para B y para C. No veo manos levantadas, un par con miedo. Bueno, sí los tenemos, ¿verdad? Sí los tenemos y por eso fue que intervino el señor Tomasino, porque él es el representante del laboratorio que lo produce directamente con el laboratorio que lo representa acá porque es un laboratorio estadounidense. Nosotros tenemos la ventaja de tener las moléculas originales, ¿verdad? Y para que ustedes sepan, a pesar que se ha dicho que son altos los costos, sí es altos los costos si yo como ente privado lo quiero comprar, pero hay a través de OPS, ¿verdad?
un trato en el cual el tratamiento se disminuye considerablemente como para que forme parte de nuestro sistema de salud pública. Ahora, esto, ¿verdad? Nada más es para que ustedes sepan, en el 2014, ¿verdad? Se generó esta estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis víricas, en el cual establece un plan de trabajo que va desde el 2016 al 2021. Sin embargo, las metas que se están tratando de marcar son realmente hasta el 2030, ante el cual la Organización Mundial de la Salud nos hizo un mandato a cada uno de nosotros, ¿verdad?, como médicos que formamos parte de este sistema de salud, a que luchemos para poder erradicar el virus de la hepatitis C. La estrategia mundial, ¿verdad?, como vuelvo y le repito, del 2016 al 2021, es la primera estrategia mundial que se hace en el sector salud contra las hepatitis víricas. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Muchísimos años, creo yo, porque como bien dijo el doctor Avelar, yo también me quedé en mi etapa de formación, el manejo de los pacientes con interferón ribavirina, y obviamente todos los efectos adversos. En donde yo me formé, al paciente se le hacía firmar un documento como de 20 páginas, en el cual no solamente iba un consentimiento informado, sino también algo jurídico que lo podía el gobierno procesar por el alto costo del medicamento y que se le daba gratuito a todo aquel que fuera portador de la hepatitis C y no solamente coinfectados, como es lo que se quiere inicialmente hacer acá. Obviamente contribuye a dar cumplimiento a la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible, que es lo que yo les estaba mencionando recientemente. Abarca los primeros 6 años del programa de acción sanitaria después del 2015, donde fue lanzado esto, es decir, este periodo que ya les mencioné, y se basa en un documento titulado Prevención y Control de las Hepatitis Virales, Marco para la Acción Mundial. Aquí no habla países de primer mundo, ¿verdad? Aquí no habla Europa, no habla Canadá, no habla Asia, sino que habla a nivel mundial. El llamamiento es hacia todos los países y El Salvador firmó ese compromiso. Esto se hizo en 2 resoluciones sobre las hepatitis víricas, aprobadas obviamente por la Asamblea Mundial de la Salud entre el 2010 y el 2014. La estrategia no solamente se basa en las hepatitis virales crónicas tipo B y C, sino también una estrategia, porque sabemos, aquí nosotros nos hemos súper acostumbrado que decimos, no, sí, la hepatitis A, la que le da a todo el mundo. Yo recuerdo que en una ocasión, en un programa de televisión que nos invitaron al doctor Solano y a mí, pasaron una encuesta por Metrocentro, por estas zonas muy pobladas, y a la gente le preguntaban sobre las hepatitis virales. Este programa lo hicimos alrededor del 28 de julio, que se celebra el Día Mundial contra la Erradicación de las Hepatitis Virales. Todas las personas decían que era aquella que el paciente se ponía amarillo, que le daban dulces, que tenía que guardar reposo, que no tenían que comer grasa, que hacían un pipí bien oscuro, y esos eran para ellos la hepatitis viral crónica tipo B y C, que era el programa para el cual nos habían invitado. Y lastimosamente es el mismo concepto que como médicos se están manejando a nivel de primer nivel, incluso subespecialistas, y tenemos que entender, como bien han repetido mis colegas, que el valor de transaminasas no son aquellos valores que ustedes ven en una emergencia de una unidad de salud o lo ven en un paciente en una emergencia de hospital de primero, segundo, tercer nivel, sino que son transaminasas levemente elevadas y que a veces lo primero que pensamos y le preguntamos al paciente es, ¿toma alcohol? Y si el paciente dice sí, entonces por eso tiene las transaminasas elevadas, y lo que menos se sospecha es tratar de descartar el diagnóstico de hepatitis B y C. La estrategia se describe la contribución del sector de la salud a la lucha contra las hepatitis víricas hacia la eliminación, y miren qué importante, de la amenaza que éstas suponen para la salud pública. Se considera para la Organización Mundial de la Salud esto como una amenaza a la vida, y obviamente la estrategia sitúa la respuesta a hepatitis víricas en el contexto de la cobertura sanitaria universal. Aquí no estamos hablando que el 18% de la población del Seguro Social nada más tiene cobertura, que realmente es con lo que tenemos ahorita, pero ¿a dónde dejamos el 82%? ¿A dónde se queda toda esa persona
que no tiene seguro médico o que su patrono nunca lo trabaja, como dicen, en donde yo me formé, en negro, o sea, no tiene un patrón que lo suscribe a una AFP y a un seguro social. Tienen que ir a un hospital, principalmente al Rosales. Y les comento, el Rosales tiene pacientes documentados, que por cierto son documentos que están hechos a mano. Y saben más o menos cuántos pacientes tienen diagnosticados, por ejemplo, con hepatitis C. Y échale agua bendita y que Dios lo bendiga, aún teniendo ahorita la posibilidad de cura. Porque al paciente no se le puede ofrecer ni siquiera la prueba confirmatoria. Porque no lo mencionaron, pero para que ustedes sepan, la prueba confirmatoria se tiene que enviar a Estados Unidos. Incluso el Seguro Social lo está enviando ahorita. Y cuesta aproximadamente $370. Eso hay personas que no ganan ni siquiera eso mensualmente. Entonces, obviamente, no sabemos si esas personas que están, por ejemplo, en el Hospital Rosales, aún están vivas, si fallecieron de una cirrosis o de un hepatocarcinoma. Y otro error que no deberíamos cometer tampoco es cuando un paciente nos llega cirrótico y englobarlo como antes, en mis ancestros, yo recuerdo que eran pacientes que en su mayoría lo englobábamos y le poníamos el sticker de cirrosis alcohólica. Por favor, siempre que llegue un paciente, por eso es importante formarnos, leer. En una causa de cirrosis hay que tratar de buscarla, porque el pronóstico de vida, por ejemplo, de un paciente con hepatitis C se puede mejorar un poco erradicando si este paciente es portador crónico del virus de la hepatitis C, y no es una contraindicación como lo era el interferón y la ribavirina el darlo si el paciente ya estaba cirrótico. Para eso entonces es que se marca la diferencia a través de estas estrategias. Obviamente se descubre un camino hacia el futuro, un camino prometedor. Yo digo que quizás me voy a morir, estoy casi segura, y yo no voy a ver en mi país una unidad de trasplante hepático. No voy a poder, creo yo, formar nunca parte de una unidad donde se trasplante, pero sí quisiera no morirme y ser un poquito, no me interesa el reconocimiento, no me interesa que me paguen, sino simplemente poder decir que en mi país ya existe, por lo menos a través del sistema público, la atención adecuada para el control y la erradicación de las hepatitis virales, que es de donde yo vengo, y obviamente veo cómo se disminuyen las tasas de morbimortalidad en cuestión de las enfermedades crónicas que esto produce. En la estrategia se describe un camino hacia el futuro y se presentan los siguientes elementos. Primero, es la visión en el mundo donde lo que estamos llamados es a poner un freno a este carro que va desbocado, obviamente, como digo yo, hasta que no nos afecte a nosotros o a alguien de su familia, vamos a entender lo que eso significa. Y no nos reparamos en que si la doctora va a una sala a hacerse sus manos y sus pies, y la doctora va donde un odontólogo que no esteriliza un autoclave, y usted se hace múltiples tatuajes, y alguien de ustedes consume drogas endovenosas, o nacieron en un rango de edad, o fueron fruto, por ejemplo, de una madre portadora de hepatitis B y nunca lo supieron por la edad que tienen, y podemos poner ejemplos y ejemplos. Todas estas cosas son factores de riesgo a los cuales todos nosotros nos sometimos. ¿Y a dónde dejamos el hecho de ser personal de salud? Me llamó la atención que una de las primeras preguntas que le hicieron fue: ¿todos están vacunados contra la hepatitis B? Sí. Pues algunos yo vi que levantaron que no. Eso es un pecado mortal para ustedes que están en contacto con el paciente. Que porque me duele, que porque después no puedo mover el brazo, que porque son 3. ¿Quién de ustedes se ha puesto sus 3 dosis de vacuna para hepatitis B hace más de 10 años? ¿Nadie? Más de 10 años. ¿Usted, doctor? No. Ok, usted. Habría que hacer la medición en usted y en todos los que quizás le dieron vergüenza, a ver si usted todavía está cubierta, doctora.
Y eso se debe de hacer porque usted es un personal de salud. Y la felicito por tener la valentía de decirlo, porque le aseguro que atrás nuestros colegas, más de alguno también tiene más de ese tiempo. Obviamente, un freno a la transmisión de las hepatitis y todas las personas que padezcan estas enfermedades tengan acceso a la atención y al tratamiento seguros y eficaces. Aquí no se trata, como estamos muchas veces mal acostumbrados, y yo eso le pido mucho a Dios, y es que hagamos las cosas a medias. O sea, la mala calidad que ya sabemos, como dicen ustedes mismos, yo lo decía en mi tiempo, esta acetaminofén que dan en el hospital, decía yo, es más almidón que el propio compuesto. Que las cosas que se hacen a medias en este tipo de cosas no funcionan, y por lo tanto tenemos que ser, o sea, lo mejor de lo mejor y poner la eficacia antes que otra cosa. El objetivo de eliminar a más tardar el 2030 la importante amenaza para la salud pública que suponen las hepatitis víricas. Es algo muy importante porque ya se está hablando de amenazas y el documento lo repite y lo repite constantemente. Ahora, solamente para que sepamos, obviamente se espera, ¿verdad?, dentro de las metas de impacto, el 90% de la reducción de incidencia anual. Que de 6 a 10 millones de nuevos casos de hepatitis B y C habían en el 2015, esto se reduzca hasta 900,000 casos en el 2030. Eso es una de las metas esperadas. Y la otra es que el 65% de la reducción de la mortalidad anual, o sea que de 1.4 millones de muertes anuales por hepatitis B y C que se reportaron en el 2015, se disminuya a 500,000 de muertes en el 2030. La consecución de estas metas exigirá un cambio radical y para esto necesitamos la colaboración de todos ustedes. Obviamente significará que se concede a esta enfermedad la mayor prioridad en el ámbito de las respuestas de salud pública. A mí me cuesta mucho comprender, y yo se lo contaba a un profesor que lo vi después de muchos años en septiembre fuera de acá del país en un congreso, que fue mi maestro, es una persona muy respetable a nivel mundial, un investigador maravilloso y sumamente humilde. Y yo le decía, doctora, a mí me cuesta entender en mi país cómo invierten tanto para los programas de VIH y cómo no invertir en esto. Y obviamente solo aquel que ha tenido contacto en un lugar donde de verdad se estudia, se investiga, se descarta, se maneja, se trasplanta, puede ver la perspectiva de esa imagen que puse yo hacia el futuro. Solo yo ya vine hace un tiempo atrás de donde ya yo podría decir que es el futuro para nosotros. Y obviamente eso depende de la calidad de formación que tengan cada uno de ustedes, porque yo en un momento dado voy a estar en manos de ustedes. Entonces obviamente de eso depende y eso es lo que tenemos que pensar siempre al momento que nos estamos formando. La estrategia yo la puedo definir que es un tiempo en el que nosotros estamos llamados a cambiar y obviamente es un abanico de oportunidades inmensas en la cual nosotros no solo por hacer historia podemos ayudar a grupos poblacionales de alto riesgo que no están al tanto de esta situación. Las nuevas oportunidades a qué se refieren es que hay una mayor sensibilización del público, los avances en cuanto a medicamentos, medios de diagnóstico y otras tecnologías con las hepatitis, porque obviamente sí, quizás a ustedes ahora se les está presentando ya, por ejemplo, la cura de la hepatitis C, pero ¿quién quita que ustedes ahorita están escuchando que no existe la vacuna contra la hepatitis C y ustedes logren ver ese proceso o que ustedes logren ver ya la cura para la hepatitis B? Y como yo les dije en mi intervención al inicio, hay muchos fármacos con muchas promesas, ¿verdad? Un futuro a mediano, largo plazo, pero la investigación de la hepatología está siendo constante y por lo que vemos muy efectiva. El esfuerzo del compromiso de lograr la equidad sanitaria es algo que el documento mucho lo manifiesta y es algo a lo que yo pienso que debemos de tratar de luchar y no solamente
considerarlo para que el que tiene la plata pagarlo o para aquellos que tienen una aseguración social. En la estrategia se define un conjunto de medidas prioritarias que deben adoptar los países, que se equiparan con un conjunto de medidas prioritarias que deben adoptar la organización para brindar obviamente apoyo a los países. Eso lo que nos quiere decir es que obviamente hay todos estos beneficios que como país en vías de desarrollo, subdesarrollado, extrema pobreza, como ustedes le quieran llamar, existen programas que a través de la Organización Panamericana obviamente interceden por nosotros y tenemos las prestaciones que necesitamos para tener un poco de acceso y que no sea esa la limitancia a nivel del sector salud pública. Las medidas prioritarias, nada más para que sepamos, son 5. La primera es una información para una acción específica, o sea que lo que tenemos que hacer es poner en marcha un buen sistema de información. Empezamos desde aquí. Empezamos desde los volantes que tiene atrás el señor Tomasino. Empezamos desde que nosotros salimos en medios de comunicación escrita, radial, televisiva, para poder lograr tener un impacto antes de iniciar un programa y empezar a generar conciencia desde ustedes que el paciente le va a llegar y tratar de educar a la población, así como ahora ya el paciente VIH sabe, tengo que utilizar condón, si no me lo pongo me va a dar VIH, ese se transmite por relaciones sexuales, y ya casi que cuando uno al paciente le dice, yo al paciente mío le digo, ¿sabe cuáles son los riesgos para el VIH? Y la mayoría de gente que educación media, básica, dice sí. ¿Cuáles son? Los mismos para la hepatitis B. Y me resta nada más explicarle el de la hepatitis C. Pero obviamente, ahora que se ha puesto muy de moda y veo que como tenemos muchos jovencitos, no me van a decir, pero puede haber tatuados. ¿Ustedes sabían que el virus se puede quedar viviendo en la tinta? ¿Cuánto tiempo cree, doctor, que se puede quedar viviendo en la tinta el virus de la hepatitis C? Toda la vida. Toda la vida. ¿Y usted, doctora? ¿O algún voluntario? 5 años. ¿Cuánto tiempo puede vivir seco a temperatura ambiente el virus de la hepatitis C? Y en una temperatura entre 4 a 21 grados centígrados, hasta 6 semanas. Y en la tinta, 7 días. Y a temperatura ambiente, 1 semana. Y ustedes dicen cuando los van a tatuar, pero enfrente de mí abrieron el kit, pero utilizaron la misma tinta. Le hicieron el pedicure a la doctora, pero no tienen autoclave en su sala de belleza. Fueron a un odontólogo y tampoco tiene autoclave. Los hornos a calor seco no matan el virus. Y esos son factores de riesgo que no se miden, que aquí no está exigido. Yo les digo que si nos ponemos a pensar en eso, mejor en las unidades de salud. Yo recuerdo que yo hice mis prácticas de año social en Olocuilta y ahí tenían unos grandes autoclaves y el odontólogo iba a meter todo ahí para su esterilización. Pero vaya a ver si el médico que le cobra, no sé, $50 por una limpieza, pregúntele siempre. Y anecdóticamente les voy a contar, mi primer paciente curado con hepatitis C, un hombre sin ninguna afectación, gracias a Dios por él, porque ya se curó y es como volver a revivir, porque no tenía ni siquiera estado precirrótico, pero era un odontólogo. ¿Y a cuántos pacientes habrá contaminado? Y cuando le pregunté, él no tenía autoclave y veía aproximadamente entre 8 a 10 pacientes al día. Entonces eso es lo que son cosas y pequeños detalles que ustedes como población, edúquense, pero eso se hace leyendo. Son cosas básicas y elementales que ustedes tómense un poquito de molestia de preguntarle a su paciente. No engloben al cirrótico como alcohólico. Eso es una de las principales causas. Las intervenciones que tienen impacto, hay que definir intervenciones esenciales de alto impacto en el conjunto continuo de servicios contra las hepatitis que deberían incluirse en las prestaciones de salud. Obviamente sabemos que lo que menos tenemos, si vamos al Rosales sabemos lo que nos toca.
Y dijo el doctor Milton Brizuela una cosa tan importante, y yo me recuerdo cuando estaba en la unidad de cuidados intermedios, que era lo que había en Sacamil, qué frustrante era ver que el paciente se muriera porque no había, porque yo tampoco podía comprar medicina y porque él tampoco tenía los recursos y se hacía lo que se podía. Cosas que hacían, no sé, médicos de hace 40 años se tocaban hacer. Y así aprendemos y eso creemos que es lo correcto. Y así salimos poniendo indicaciones y así estudiamos a nuestros pacientes en lo privado. Pero eso no es la medicina. Hay que ser un poco autodidactas en este país si quieren hacer la diferencia. La atención para un acceso equitativo, hay que fortalecer los sistemas de salud comunitarios para prestar servicios de alta calidad a fin de lograr una cobertura equitativa y generar el máximo impacto. Si bien es cierto, digo yo siempre, hasta afecta el hecho de decir, ni bien que me paguen en la unidad de salud aquellos que tenemos, yo no tengo, pero que puedan tener horas en una unidad de salud, pero eso no justifica la mala praxis de la medicina, porque usted decide estar ahí por ese sueldo. Y esto no se hace solo por dinero. Si no, estamos mal y están equivocados. Están equivocados en el camino que eligieron. La financiación para la sostenibilidad es proponer estrategias para reducir costos, aumentar la eficacia y minimizar el riesgo de que las personas que requieran los servicios padezcan dificultades financieras. Para esto hablamos que hay un financiamiento de parte de los laboratorios y la innovación para la agilización es promover y adoptar la innovación a fin de acelerar estos avances. Me voy a saltar esta porque ya no sé si mi jefe se paró ahí por el tiempo. Obviamente tiene 5 componentes esta estrategia, que el primero, que hasta la eliminación de las hepatitis víricas lo que se tiene que hacer es analizar el estado actual de nuestro país. Solo me voy a adelantar para comentarles algo. Cuando nosotros, esto surge, más adelante les voy a contar cómo, pero casualmente nos ponen a exponer, nos piden exponer cuál era nuestra situación hace exactamente 10 meses, más o menos, como unos 9 meses. Y tremenda vergüenza, porque estaba toda la región centroamericana y nosotros no estábamos a cero, estábamos a -0. No teníamos nada, conocimiento de nada, ningún proyecto, ningún programa, no teníamos a nivel público ni tenemos aún nada. Pero vamos a trabajar, ¿verdad, doctor Carrillo? Valga el anuncio, para que esto suceda. La formulación de la estrategia se describe los 3 marcos para la organización, que son la cobertura, que insisto, sanitaria universal, el conjunto continuo de servicios contra las hepatitis y el enfoque de salud pública. Obviamente el tercero es tener una visión, objetivo, metas y principios claros de a dónde vamos, orientaciones estratégicas y medidas prioritarias, en el cual se recomiendan medidas que deben adoptar tanto los países de la Organización como la Organización Mundial de Salud en el marco individualizado de cada país. Obviamente no nos vamos a nosotros a comparar con España, si sabemos que estamos casi a ellos en la era prehistórica cuando nos ven a nosotros. La aplicación de la estrategia es a través del liderazgo y de alianzas, rendición de cuentas, seguimiento y evaluación. Cuando elaboré esta ponencia, me llamó la atención algo, doctor, y a ustedes también les comparto, y dije, nosotros empezamos al revés. Las alianzas tuvieron que haber sido al final, o se llevaba todo en conjunto. Pero también a la vez pensé, en una madrugada cuando estaba armando esto, que de algo se empieza, y que tal vez esta alianza movilice el sistema, que es para lo cual, por lo menos creo que nos motiva a estar aquí a nosotros como parte de esta alianza, y que más quisiéramos que alguno de ustedes se nos sumara. La visión es que en el mundo en el que se ponga freno a la transmisión de las hepatitis víricas y todas las personas con estas enfermedades tengan acceso a la prevención, atención y tratamientos seguros y asequibles y eficaces, con el único objetivo que para el 2030 eliminemos las hepatitis virales crónicas tipo C.
Obviamente existen oportunidades, ¿verdad?, sin precedentes para adoptar diversas medidas como son las vacunas, que ya tenemos para las hepatitis A, B y E, y la prevención de la transmisión del virus de la hepatitis B de madre a hijo, que ya lo habían mencionado mis colegas. La seguridad de las inyecciones, la sangre y los procedimientos quirúrgicos, y es por eso que si ustedes son médicos que ya están en su externado, cuando el residente está cansado, ¿no les piden que se metan con ellos al quirófano y casi que ustedes son un segundo cirujano? Yo recuerdo que conmigo lo hacían. ¿Cuántas veces no se pincharon? ¿Cuántas veces una enfermera por error los pinchó? A veces, no me salió sangre, dicen, y le dejan ahí la importancia. Y ese es un factor enorme de riesgo para esto. Por lo tanto, hay que saber reeducar de nuevo al personal de salud para poder prevenir estas cosas. Los servicios de reducción de daños por los consumidores de drogas inyectables, en la siguiente diapositiva les voy a comentar brevemente qué es lo que hace España. Y miren, solamente para este punto, todo lo que España ha logrado. Pruebas de detección de VIH y asociamiento a los pacientes que tienen consumo de drogas inyectables, programas de distribución de agujas y jeringuillas. Yo tuve la oportunidad de, en un simposio, escuchar a un referente mundial español que decía que en sus servicios se repartían a los pacientes y llegaban semanalmente por sus jeringas para el consumo de sus drogas endovenosas. Tratamientos de sustitución con opioides y otros tratamientos para la drogodependencia, tratamiento antirretrovírico, para las personas con VIH, y miren cuántos puntos a través de la prevención, que es para lo que no nos educan acá. Prevenir el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, prevención y tratamiento de la sobredosis de drogas, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis víricas y vacunación contra ellas, información, educación, comunicación focalizada. ¿Por qué todo esto para estos pacientes con drogas endovenosas? Porque son el principal grupo de riesgo. Yo le preguntaba al doctor Carrillo recientemente, doctor, este tema del uso ellos tienen un sistema ya el Ministerio de Salud para grupos de riesgo. ¿Por qué aquí el sistema de salud pública no tiene las drogas endovenosas? Porque no es el grupo poblacional que las pueda pagar. Pero yo he sabido de pacientes de muy alto valor adquisitivo en su vida, que por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta cuando ejercen, llaman a ciertos anestesiólogos, depende de las especialidades, a veces los padres, a veces los mismos pacientes, que los inyecten, que los ceden al estilo Michael Jackson para que dejen de consumir drogas endovenosas. Entonces, obviamente, todos esos grupos poblacionales son grupos poblacionales de riesgo. Eso del tratamiento ya no voy a insistir más. La formulación de la estrategia va a ser a 3 marcos: la cobertura sanitaria, el conjunto continuo de servicios contra las hepatitis y el enfoque en salud pública. Me voy a adelantar algunas porque ya me hicieron por todos lados que me apurara. Obviamente la lucha contra las epidemias de hepatitis víricas también repercutirá en otras metas, como es reducir la mortalidad materna, reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles, fortalecer la prevención y tratamiento de trastornos provocados por el consumo de sustancias adictivas, lograr la cobertura sanitaria universal, facilitar el acceso a medicamentos y vacunas y aumentar la financiación de la salud y el personal sanitario. Esto nada más, obviamente me quiero saltar esto, perdónenme, por honor al tiempo. Nada más las metas de cobertura, ¿verdad? Sabemos que al 2015 las personas con el virus de la hepatitis C diagnosticadas son el 20%. La meta que tenemos para el año 2020 es que vamos a tener el 30% del diagnóstico de las personas, para que al 2030 tendríamos que alcanzar el 90% de personas diagnosticadas con el virus de la hepatitis C. Obviamente, las personas diagnosticadas tratadas es el 7% con una línea base al 2015, y aquí sí no nos plantean nada al 2020, si ustedes se fijan, sino que es una meta al 80% de que se va a diagnosticar y tratar a la población. Las metas nacionales para el 2020 es que a partir de los objetivos y metas mundiales, los países deben elaborar lo antes posible objetivos y metas nacionales ambiciosas para el 2020. O sea que prácticamente, si estamos ahorita finalizando agosto, tenemos 16 meses como país para tener esta estrategia.
Hay una falta de concienciación y tanto la disponibilidad de medios de diagnóstico fiables y apropiados para los entornos en los que se han de utilizar, obviamente, servicios para las pruebas de detección que en nuestro país definitivamente son insuficientes y la capacidad de laboratorio también es deficiente. Sin embargo, buenas noticias escuchar de parte del doctor Carrillo, que lleva a nivel nacional el programa para las enfermedades de transmisión, es que van a tratar de tener aquí las pruebas confirmatorias a través de carga viral. Ya, doctor, ya voy. El gran desafío para nosotros, obviamente, es detectar pacientes sin diagnóstico. Y nada más les comento, a nivel de países, avances que se han visto. Al 2021, España se ha puesto la meta de tener erradicada el virus de la hepatitis C. Esto nada más para que ustedes vean que esto surge el 28 de julio como una nota a través de un documento jurado que hace la Asociación de las Enfermedades del Hígado en Argentina. Este es el presidente, El doctor Cairo es el presidente de la asociación, en el cual al paciente se le incentiva a pesar que tienen programas muy efectivos, para que se informe y exigir sus derechos. Eso es lo que dice prácticamente esta carta. Obviamente también para que vean, Colombia también tiene un buen movimiento en contra de las hepatitis virales. México, una cosa maravillosa, si ustedes ven este Twitter, lo que dice es, anuncia que gracias a negociaciones con laboratorios se invertirán 1.050 millones de pesos que permitirán dar 13.500 tratamientos para hepatitis C y 750.000 pruebas rápidas. Y luego, esto lo que habla es que se hacen pruebas gratuitas, rápidas, de tamizaje para virus de hepatitis B y C. México tuvo un movimiento increíble para el 28 de julio. Realmente ellos sí se están poniendo las pilas. ¿Cómo nace nuestra asociación? Nace de un foro centroamericano de expertos para la eliminación de la hepatitis C que se realizó en Costa Rica el 17 de octubre. Fuimos 10 médicos dentro del área de infectología, gastroenterología y hepatología por país, y obviamente nos reunimos toda la región centroamericana. Un día completo hablando sobre esto, sobre hepatitis C, y dándonos cuenta qué mal estábamos, qué lejos estamos de las metas. No sabíamos que existía esta meta para el año 2030. Fue algo sumamente importante porque nosotros, incluso después de este foro, recuerdo que en un salón anexo nos quisimos reunir todos los salvadoreños para ver qué vamos a hacer, porque sinceramente pasamos una vergüenza terrible. Cuando el doctor Calleja nos preguntaba, no sabíamos nada, no teníamos datos de nada, o sea, estábamos a -0, y obviamente de ahí nacemos nosotros. Nosotros tomamos este modelo español para llamarnos alianza, porque no somos una asociación, no tenemos una personería jurídica, tampoco nos están pagando, no nos llevan de viaje, tampoco lo estamos haciendo por interés de obtener una plaza de gobierno, sino simplemente estamos haciéndolo porque creo que somos un poquito soñadores y tenemos la confianza que juntos podemos obtener una mejoría como país. Y por eso es que ahora tenemos hasta nuestro logo, en el cual nos hicimos llamar una alianza para la erradicación de las hepatitis virales de El Salvador. Tenemos como objetivo general ser el apoyo técnico y asesor del Ministerio de Salud en la elaboración e implementación de un programa nacional para la prevención, diagnóstico, tratamiento y eliminación de las hepatitis virales crónicas en El Salvador, y como objetivos específicos desarrollar una información epidemiológica que nos permita conocer la carga de las hepatitis virales crónicas en nuestro país, desarrollar un programa de educación médica continua sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales crónicas, y esto es parte de eso. Desarrollar estrategias que nos permitan proveer información a los medios de comunicación y a la población en general sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales crónicas. Esto es nada más para que ustedes vean, esto fue recientemente, incluso para el grupo de gastroenterólogos de San Miguel tuve el honor, la honra de que me hayan invitado para hablar un poco sobre lo que era hepatitis C, en una jornada de radio que con el doctor nos invitaron también, programas de televisión. Nos hicieron un reportaje al doctor Iván Solano y a mi persona, que tuvimos una página completa del diario de hoy alrededor del 28 de julio.
Obviamente también tratamos de distribuir todos estos panfletos que si no han tomado, por favor los invito a que allá con el señor Tomasino lo tomen por lo menos para que se lo lleven de información. No pueden tomar uno, tomen los que quieran, compártanlos en su unidad de salud, llévenselo a su jefe o a su doctor donde estén rotando. Por lo menos esto es en resumen lo que más urge saber. Obviamente alrededor del 28 de julio, aquí mi jefe, el doctor Solano, hizo una ronda en medios todos de televisión, ¿verdad? Radio, para poder difundir, y obviamente esa jornada nos atrevimos por el hecho de que vimos la necesidad, que necesitamos empezar no solo con el médico general, sino con todo aquel médico que está en formación, e incluso se nos ha planteado el poder brindar dentro de, por ejemplo, infectología, alguna especie de charla para empezar a educarlos en su etapa más básica académica. Las metas a corto plazo que realmente hemos alcanzado. Antes de avanzar en esto, no he mencionado que esta alianza no somos nosotros aquí a la deriva. Nosotros, los representantes de gastroenterología, respaldados por la Asociación de Gastroenterología de El Salvador, y los representantes de Infecto por la Sociedad de Infectología. O sea que esto, y ahora realmente ha sido grato ver que el Colegio Médico, al darse cuenta, también nos ha ofrecido su apoyo. Dentro de las metas, establecer la alianza, ¿verdad?, con el respaldo de las asociaciones, la difusión de la información a la población en general por medio de la prensa escrita, radio y televisión, la participación en congresos de educación médica continua, capacitación a médicos de primer nivel de la red pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, esta jornada médica, y para informarles vamos a tener una jornada de tamizaje con pruebas rápidas gratuitas en 2 centros hospitalarios privados. La primera tenemos la fecha para el 7 de septiembre, no es para que todos se nos vayan porque ahí se nos acaban las que tenemos, sino que si ustedes saben, tienen contacto ya con pacientes, saben de algún paciente de alto riesgo que ustedes quieran indagar, entonces hay que saber elegir qué paciente es y se nos manda. Va a ser en el Hospital de la Mujer, solamente es la prueba de tamizaje rápida, ¿verdad? Si el paciente saliese positivo, no podemos incurrir con los gastos de la prueba confirmatoria. Y eso es una de las cosas que se deben de hacer, y obviamente tengamos la conciencia que no vamos a gastar un recurso. Sin embargo, si alguno de ustedes quisiera llegarnos a colaborar, porque manos nos van a hacer falta, y como les digo, esto es voluntario. Si ustedes ven, ahorita ya solo estamos el doctor Solano y yo, los demás colegas tienen que trabajar también. Y obviamente ese día vamos a necesitar apoyo, así es que si más de alguno de ustedes nos quiere ayudar, les agradecería que después de la jornada también se acerquen a alguno de nosotros. La recolección de datos epidemiológicos del sistema público y del seguro, eso no está totalmente definido, sin embargo, ya nos tomamos, digamos, el tiempo en poder incluso pedir la colaboración de algunos residentes para empezar a recoger la información que está a la deriva en todos estos centros. Pacientes ya tratados tenemos, creo que la mayoría, y curados para el virus de la hepatitis C. Y obviamente creo que la conciencia, por lo menos nosotros como alianza, de estarlo buscando constantemente. Aumento del número de pacientes tamizados, que es lo que les mencionaba, y obviamente no hay que perder, ¿verdad?, que todos nos debemos centrar en el paciente. Aquí yo no estoy hablando del medicamento, no estoy hablando ni criticando nuestro sistema público, porque realmente también tenemos que creer a nuestro país y por eso es que estamos aquí simplemente para mejorarlo, sino que no perdamos el eje de la importancia del problema que se llama paciente, y va a depender del liderazgo del sistema de salud, que ellos tienen que definitivamente tomar la batuta y verse respaldado por nosotros y por todos ustedes. Buscar un financiamiento, que creo que ya lo tenemos, al bajarse precio, obviamente los laboratorios también se vuelven accesibles, educar a los médicos y obviamente también disponer de buenos tratamientos, que gracias a Dios también los tenemos. Yo siempre finalizo mis charlas con esto, ¿verdad?, para generar un poquito de conciencia. Es una lástima tener una enfermedad curable que no se diagnostica. Obviamente al paciente se le puede generar mucha vida antes de que llegue una cirrosis o un hepatocarcinoma. Y solamente para que sepan que como Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Virales, nosotros solo pretendemos informar, influir y sensibilizar a toda la población, que nos abra las puertas para poder educarnos todos juntos un poquito más. Muchas gracias.